Muchísimas gracias. Ver esta imagen es ver al paciente diabético que tiene afectación de múltiples órganos, pero y más si tiene alguna otra enfermedad. Multimorbilidad ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud como aquella situación en la que las personas se ven afectadas por dos o más condiciones crónicas. Pero realmente el término debería ser pluripatología, porque no solamente es la presencia de dos o más enfermedades, sino que considera la susceptibilidad y la fragilidad clínica. Entonces, se considera la discapacidad, fragilidad, independencia y autocuidado, que son bases fundamentales para el enfermo crónico y llevar a buen término su enfermedad. Porque el paciente pluripatológico, que aunque es un término que inicialmente puede sonar extraño, es el término ideal para el paciente con varias patologías. Y la diabetes siempre es una protagonista en el paciente pluripatológico. Asimismo, la enfermedad cardiovascular. Es un término que los españoles usan con frecuencia y es el término ideal para las enfermedades que coexisten y más en el adulto mayor. Porque la pluripatología lleva a la polifarmacia y es un escenario frecuente ver no solamente el paciente polimedicado, sino como a esta pobre señora que está enfrente en este escenario decidiendo qué tomar, cómo tomar y más si hay que titular y si anexamos un inyectable ni hablar. No solo es cómo tomarlo, sino que a veces el olvido y a veces a la hora de indicarle el horario, la cronoterapia que se llama, pues es mucho más complicada a la hora de cumplir un tratamiento. Pero para poderles dar la facilidad a ellos, lo primero que tenemos es los médicos desenredarnos nosotros. A veces no es fácil dar un tratamiento y seguir un algoritmo con facilidad. Y de hecho, eso es lo que nos facilita muchas veces las guías prácticas, las guías clínicas, la ADA, los algoritmos a seguir a la hora de indicar un tratamiento. El algoritmo debe ser seguido, pero no con una camisa de fuerza. Muchas veces no tenemos que necesariamente seguirlo estrictamente, a veces hay que adaptarlo a la realidad de nuestros pacientes y a la realidad de nuestros países. Pero la idea es de una forma práctica ir siguiendo los pasos y facilitarnos las decisiones terapéuticas. La ADA, de hecho, plantea nuestro algoritmo que ya muchos conocemos, el tratamiento farmacológico, pero una de las cosas que ella plantea a la hora de iniciar un tratamiento farmacológico en los pacientes con diabetes es plantearnos si tiene o no enfermedad cardiovascular o renal establecida. Esa es la primera pregunta que nos hace y a partir de allí tomar decisiones terapéuticas. Eso es algo fundamental que debemos tomar en cuenta a la hora de iniciar tratamiento farmacológico. Es la primera pregunta que debemos hacernos. Exactamente es situarnos en nuestro paciente y lo primero es, antes que nada, por supuesto, educarlo, tanto por su enfermedad y a cómo seguir el tratamiento que le indicamos, tanto no farmacológico como farmacológico. Autocontrol es que yo mismo debo saber cómo tratar mi enfermedad y cómo tomar mis medicamentos siempre y cuando tenga independencia y sino también educar a sus familiares. Apoyo. De un brazo, ejercicio, del otro, alimentación. Identificar rápidamente en el paciente qué condicionantes clínicos predominantes tienen y qué grado de control glicémico tiene. Con estos datos fundamentales podemos dar el tratamiento ideal al paciente diabético tipo 2, donde si tiene el gran corazón, cómo está su corazón, enfermedad cardiovascular y su enfermedad renal. De esta manera, entonces, facilitándonos un poco la vida, hay un grupo, una fundación española, que es la red GDPS, que están, aquí se los presento, que este grupo de colegas, Manel Mata Casés y colaboradores, plantean un algoritmo bien sencillo que les traigo el día de hoy, que nos facilita mucho la práctica clínica y el inicio de tratamiento farmacológico para nuestros pacientes. Ellos plantean una idea bien interesante donde vemos que el algoritmo que ellos utilizan tiene una forma de óvalo donde la mitad superior están los condicionantes clínicos predominantes y en la inferior el grado de control. El óvalo es rojo donde está la alimentación, la actividad física, el apoyo del autocontrol y en
La parte inferior siempre está el objetivo personalizado, donde recalcan que de 3 a 6 meses debe ser la evaluación siempre del paciente. Entonces, vamos a ir desglosándolo un poquito. Lo primero es, como Ada bien lo plantea y se nos decía en principio, ver si el paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida. Si la tiene, iniciamos siempre con metformina. Si la viene recibiendo, la mantiene, o si no, la podemos iniciar y anexarle un ISGLT2, un inhibidor de cotransportador de sodio y glucosa tipo 2, más un análogo de los receptores del péptido similar al glucagón, cualquiera de los dos grupos de fármacos en primera línea. Luego, reevaluar cada 3 a 6 meses. Si no tenemos el objetivo, añadir un tercer o cuarto antidiabético no insulínico. Y si esto no funciona, el centro del algoritmo siempre es añadir insulina basal. Veamos por qué. En enfermedad cardiovascular ya hace mucho tiempo, desde el 2012, ha habido muchos esfuerzos, muchos trabajos con respecto a la enfermedad cardiovascular. Por supuesto, se vinieron los primeros estudios, fueron con los inhibidores de dipeptidasa 4, que eran los primeros fármacos, con saxagliptina, con elogliptina, con sitagliptina, y luego empezaron los esfuerzos con lixisenatide, y hay un trabajo muy importante en el 2015 que es el EMPARED Outcome con empagliflozin. De allí, los grandes esfuerzos ha habido con el grupo de fármacos, con los análogos de los receptores de péptido similar al glucagón, que ha habido bastantes, y luego han resaltado muchísimos más los trabajos con ISGLT2, CANVAS, importantes trabajos, y así les quiero resaltar el DAPA-HF con dapagliflozina y el CREDENCE con canagliflozina. Son trabajos muy interesantes con respecto a insuficiencia cardíaca, con respecto a enfermedad renal, y que han dado demostraciones importantísimas en beneficio y seguridad cardiovascular. Si vemos en grandes rasgos los trabajos con respecto a los ISGLT2 y los AGLP1, vemos que en general ellos dan más beneficio, mientras que si los comparamos con los inhibidores de PP4, vemos que más bien se han mantenido indiferentes con respecto a estudios de seguridad cardiovascular. Por supuesto, no puedo dejar de nombrar ya en el 2021 el Emperor Preserver, que todos lo acabamos de escuchar y que está ahorita muy nombrado, que es ya en los estudios de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Eso lo vamos a ver un poquito nombrar más adelante. Con respecto a los trabajos de ISGLT2, vemos que han demostrado claramente una reducción en la hospitalización y muerte, eventos cardiovasculares. Asimismo, para los AGLP1, vemos que hay muchísimos trabajos donde ya se ve claramente que hay un beneficio bien demostrado en ambos grupos de fármacos. Entonces, que definitivamente en los diabéticos con enfermedad cardiovascular, pues seguimos manteniendo la metformina, por supuesto los que tengan con un filtrado glomerular por encima de 30 ml minuto, pero hay una recomendación ya formal de usar inhibidores del sistema cotransportador de sodio y glucosa tipo 2 y los análogos del péptido 1, o similar al glucagón, porque han tenido un beneficio demostrado de reducción de eventos cardiovasculares con respecto a hospitalizaciones, reducción de riesgo y muerte cardiovascular. Como vemos, esto se viene desprendiendo de todos los trabajos en los últimos 10 años que se vienen haciendo a lo largo de los años. Ya vemos que unos más que otros con resultados más interesantes. Lo que sí es que hay una demostración importante en muerte y en hospitalización cardiovascular, y que ambos grupos de fármacos han demostrado reducción de los eventos, sobre todo en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular establecida. Y pareciera que van a tener un rol importante en prevención primaria, pero hay que ir esperando. En estos trabajos se ha visto que también producían alguna protección y mejoría en nefropatía diabética, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Por eso es que ellos en su algoritmo, entonces, en primera línea, tienen estos dos grupos de fármacos.
Con respecto a la insuficiencia cardíaca, vemos que plantean el uso de metformina con ISGLT2. Evidentemente, si a los 3 meses no se obtiene el beneficio, añadir un tercer o cuarto antidiabético no insulínico, y si no se obtiene el objetivo, pues pasar a insulina basal. ¿Por qué? Bueno, ya sabemos de hace mucho tiempo que no hay seguridad cardiovascular con sulfonilurias, tampoco asimismo la pioglitazona sabemos que está contraindicada por retención hidrosalina. Los IDPP4 en realidad el perfil de seguridad cardiovascular no hacían daño, pero tampoco daban beneficios, se usaban, sí se necesitaban, pero realmente no hay ningún ensayo clínico concluyente de su seguridad. Pero claro, al aparecer estos fármacos que dan un beneficio tan importante y tan impactante como pasó con el estudio DAPA-HF, que la dapaglifosina demostró una reducción de muerte y hospitalización tan importante como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Asimismo, el estudio de Empareta-Count con empagliflozina, que hizo en prevención secundaria, eso sí, una disminución tan significativa de la mortalidad cardiovascular. Pues entonces el uso de los ISGLT2 pues es indiscutible. Por supuesto, los ARGLP1 pues, están haciendo todos los esfuerzos, muchos trabajos para ver si son tan concluyentes y tan impactantes estos resultados. Hay resultados interesantes, como por ejemplo el Suntain 18 con semaglutida, que sí hay una reducción del riesgo de una reducción importante de infartos, pero no asimismo en la mortalidad cardiovascular. Asimismo el trabajo Excel, pero realmente no son tan interesantes y tan contundentes como lo son para los ISGLT2. Por tanto, no es lo mismo. Aquí vemos como el DAPA-HF, que fue uno de los trabajos que marcó la diferencia con respecto a este grupo de fármacos, como se ve claramente en las gráficas, la disminución en las muertes y en la hospitalización. Y que bueno, por supuesto, el Empor Preserver ahora con empaglifosina, una reducción de la mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones con un efecto clínico significativo en absolutamente todos los subgrupos de estudio. Hay que ver sobre todo en fracción de eyección por encima del 60% y se están viendo resultados interesantes también en la función renal, donde estaban viendo que la proteinuria mejoraba, incluso el filtrado glomerular. O sea que definitivamente todos estos grupos de fármacos, pero sobre todo empaglifosina, ha dado una interesantísima diferencia y que es una molécula que tenemos que tener allí presente. Por eso es que en insuficiencia cardíaca la recomendación son los ISGLT2. Y bueno, si no funciona, añadir un tercer o cuarto fármaco, o sea, me refiero que no hay control metabólico, y si no, pues pasar a insulina basal. Con respecto a la enfermedad renal crónica, pues también lo dividen en dos grupos, el filtrado glomerular entre 30 y 59, o también tomen en cuenta si tiene un cociente de albúmina-creatinina mayor a 30 miligramos gramos. Entonces, metformina más un ISGLT2 o un agonista de los GLP-1. Reevaluar a los 3 a 6 meses, y si no se obtiene el objetivo, pues añadir un tercer o cuarto antidiabético no insulínico, y si no funciona a los 3 o 6 meses, añadir insulina basal. Si se fijan durante todo el algoritmo, ellos plantean la opción de un tercer o cuarto antidiabético no insulínico. Pues bueno, uno de los planteamientos es que tenemos disponibles muchos fármacos buenos con muchos beneficios cardiovasculares, y pues la idea es sacarles provecho, ¿no? Y si el filtración glomerular por debajo de 30 ml en minuto, pues allí la primera elección serían los IDPP4, los inhibidores de la dipeptidasa 4, un agonista GLP-1. Y si a los 3 meses no hay respuesta o el objetivo adecuado, pues utilizar repaglinida o pioglitazona, que son dos opciones muy buenas en enfermedad renal crónica. Si a los 3 meses no se obtiene el objetivo personalizado al paciente, pues añadir un tercer o otro cuarto, y en este caso allí nos iríamos a insulina. ¿Qué pasa? Aquí les traigo un gráfico bien interesante obtenido de un consenso que ellos tienen, aunque es del 2014, pero es bien interesante el gráfico. Vemos que en estadio 4 o 5, la insulina, por supuesto, se puede utilizar ajustada. Ven que repaglinida se puede usar en todos los estadios, por supuesto en renal crónica terminal con precaución. Asimismo, los inhibidores de la EPP4. Y metformina, bueno, ya al final no se puede usar, sobre todo por la acidosis. Y pioglitazona también es una opción muy buena en enfermedad renal crónica. Revisando los trabajos y los últimos
vemos esto en unos metaanálisis que los ISGLT2 tienden siempre a favorecer la función renal, independientemente con la función renal que partían los pacientes, había una tendencia a mejoría de la función renal, probablemente relacionada a esa mejoría de albuminuria. Claro, a estos trabajos ninguno estaban directamente, el objetivo era con respecto a función renal, a diferencia del Credence, que sí era la que con respecto a la canaglifosina y ver los efectos renales, los eventos renales directamente, y vemos que aquí sí hubo disminución de creatinina y mejoría de la función renal. O sea que sí, en este caso, este ISGLT2 sí mejoró la función renal. Vemos que en general también, ¿qué pasa con los agonistas GLP-1? Pues que todos había mejoría, sobre todo con respecto a la macroalbuminuria. O sea que parece haber una protección directamente a la progresión de la nefropatía diabética. La pioglitazona puede utilizarse en enfermedad renal y ser una alternativa en pacientes que no toleran los otros tipos de fármacos como metformina o sulfoniluria. Lo único es que no se puede usar en pacientes en diálisis. La repaglinida, como les decía, puede utilizarse en todos los estadios. Y la dulaglutida y la liraglutida también puede utilizarse en filtraciones glomerulares bien bajitas. En pacientes con filtración glomerular mayor a 30 ml o con el cociente albumina-creatinina por encima de 300, entonces podemos utilizar con toda tranquilidad los ISGLT2 y además estar con certeza que nos disminuyen la progresión de la nefropatía diabética. Además, recordar que podemos usar DPP4, enfermedad renal crónica, ajustando dosis y bueno, recordar que hay ciertos fármacos que debemos ajustarlo en enfermedad hepática. Entonces, por eso es que ellos plantean en su algoritmo metformina más ISGLT2 en funciones renales moderadas y en las terminales, pues IDPP4 a GLP-1 y, bueno, repaglinida con pioglitazona. Por supuesto, seguir avanzando en el algoritmo y si no funciona, pues llegar a insulina. Con respecto a los pacientes mayores de 75 años, inician con metformina, si no funciona, anexar IDPP4 y si no, pues llegar a insulina basal. ¿Por qué? Bueno, ya está claro, eso sí lo mantienen, que en el adulto mayor este tipo de fármacos son tolerados, demuestran eficacia y seguridad, porque no inducen hipoglicemia ni ganancia de peso, tampoco interacción medicamentosa en estos pacientes con polifarmacia y por lo que los hace muy atractivos y seguros. Con respecto al paciente con obesidad, iniciar con metformina y en el algoritmo ellos plantean, fíjense, ISGLT2 o agonistas GLP-1. Ya no es el único protagonista el GLP-1, que eran los fármacos principales pues, por su pérdida de peso y que eran lo que más estaban en todos los algoritmos. Claro, son muchas cosas, también son los costos, la tolerancia, pero también los ponen como indistintos los ISGLT2. Ellos los recomiendan, por supuesto, mantener fármacos, los otros que vienen recibiendo el paciente, usar antidepresivos, dar un bien enérgico el tratamiento en la alimentación en este grupo de pacientes, individualizar cada caso y, por supuesto, ver qué factores estructurales y multisistémicos están influyendo en el paciente con obesidad, ¿no? Y ellos analizan estos dos trabajos, sobre todo el Pioneer 2, donde comparan la semaglutida oral con empaglifosina, bueno, que es la gran molécula actualmente protagonista, donde ven que la pérdida de peso era similar. Y asimismo también el Duration 8, donde está acción activa semanal con dapaglifosina. O sea que vemos que los ISGLT2 también tienen los beneficios de pérdida de peso parecidos a los agonistas GLP-1. O sea que por eso es que ellos en su algoritmo plantean de manera indistinta ambos fármacos. Luego, en la parte de abajo del algoritmo, toman en cuenta el grado de control glicémico con respecto a la hemoglobina glicada que trae el paciente. Primero, hemoglobina glicosilada por debajo de 7, que por supuesto iniciar tratamiento no farmacológico. Luego, a los 3 meses reevaluar si se requiere pues iniciar metformina, a los 3 meses nuevamente ver el paciente y si es necesario anexar alguno de estos antidiabéticos no insulínicos, un IDPP4, ISGLT2, pioglitazona o sulfoniluria. Asimismo, ir siguiendo a los 3 meses y bueno, si es necesario añadir insulina, pero generalmente estos pacientes no llegan hasta el centro del algoritmo.
Luego el otro grupo es si tienen hemoglobina glicosilada entre 7 y 9, o sea, con glicemias promedios entre 154 y 212 miligramos sobre decilitros. Allí sí de entrada metformina. Luego a los 3 meses, si no tenemos el objetivo, pues anexar lo mismo un IDPP4, ISGLT2, pioglitazona, sulfoniluria. Objetivo también, reevaluar a los 3 a 6 meses, añadir un tercero o 4 antidiabético y si no, pues caer insulina basal. Y el último, con respecto a la hemoglobina glicosilada mayor al 9%, con unas promedios mayores a 212 miligramos sobre decilitros, los dividen en dos grupos, si es asintomático o si es sintomático. Si es asintomático, pues con doble terapia, metformina más algún otro antidiabético no insulínico, el que decidamos según el caso y según el condicionante clínico que lo acompañe, y ver encima, si a los 3 meses no funciona, añadir un tercero o cuarto e iniciar insulina basal rápidamente. Pero si el paciente está sintomático, pues ya con hemoglobinas glicosiladas por encima de 9, no esperar a 10, sino ya por encima de 9, iniciar metformina con insulina transitoria, que llaman ellos, un esquema transitorio de insulina, ver, reevaluar a los 3 meses y decidir si se puede hacer el retiro del fármaco, por supuesto, se supone que viene con alimentación, actividad física, apoyo con educadores en diabetes y todo el cambio de tratamiento, si se puede hacer el retiro del fármaco, ver qué tal, y si se puede mantener con el antidiabético no insulínico y anexar otro oral. Y si no, pues añadir la insulina basal. Este es más o menos el algoritmo, fíjense que es bastante sencillo, mucho más práctico de ver y siempre arranca en el lado verde, que es para tener con más facilidad ver si tiene enfermedad cardiovascular establecida, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, y anexar el resto. Más o menos lo que plantea Ada, pero mucho más práctico de ver, y bueno, es un poco más sencillo para la práctica del día a día. Definitivamente, pues lo ideal es tener en el centro de nuestro protagonista, ver si tiene o no falla renal, ver si tiene o no enfermedad cardiovascular lo primero, pactar, convencerlo a ellos que tiene un objetivo claro, usar fármacos ideales, que tenemos muchísimos con muchos beneficios, hacerse hemoglobina glicosilada y verlo cada 3 meses. Ayudarlos, darles la mano, embarcarlos y subirlos a este meta que tienen que aprender a subir, a caminar esos escalones, acompañarlos y sobre todo decirles que la meta está dentro de ellos y convencerlos de que ellos mismos deben plantear y lograr sus objetivos y sus metas, que es para ellos mismos. Y bueno, definitivamente tenemos que actuar. Hay 422 millones de diabéticos en el mundo y según la OMS debería haber 23 médicos por cada 10.000 habitantes. Haciendo correlación de todos estos datos, hay más de 970.000 médicos necesitaríamos para atender solo pacientes diabéticos. O sea que definitivamente, como le digo a mis estudiantes, hay diabéticos para todos, para todo el mundo, para todos los médicos y no alcanzamos. Es responsabilidad de todos tratarlos bien y sobre todo prevenir para que este número no aumente. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a FENADIABETES, gracias a la invitación. Aquí están mis tesoros soñando. Estamos en la exposición del Parque de Aviadores, muy linda la experiencia, en unos F-16 que tuvimos la experiencia de visitar el fin de semana. Gracias a la querida doctora Sara Brito y a todo el equipo de trabajo de este lindo congreso. Muchísimas gracias.